hermanos. Así que yo le voy a invitar a que abra sus Biblias en el libro de Primera los Corintios, que vamos a leer dos versículos, del versículo 16 al versículo 17. Primera los Corintios, por favor. La santidad en la casa de Dios. Se titula el mensaje y dice la palabra de Dios, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que luego dice, nadie nos engañe. Asimismo, si alguno se cree entre vosotros, dice, sabio en este siglo, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios. ¿Cómo se define la sabiduría? Como una insensatez, ¿verdad? Insensato, le dice Dios al hombre o a la mujer, que se guía por la sabiduría de este mundo y razona de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Muy bien, hermanos. Tenemos tres casas que tenemos que cuidar. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu casa es importantísimo que la cuides también. Y este lugar también es el templo donde habita el Señor y donde también se alaba, se glorifica y está consagrado para darles culto, servicio, alabanza al Padre Celestial. Y hermanos, y tiene ese principal propósito este lugar y este templo y esta casa de Dios para que la gloria de Dios se manifieste. Así que donde estén dos o tres congregados en su nombre, dice, Él está ahí en medio de nosotros, ¿verdad? Así que de esa forma, de esa manera, este grupo, hermanos, también es bendecido por la presencia de Dios. Entonces, tu cuerpo, tu casa y este lugar. Amén. La casa de Dios. Así que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, solamente estaba el templo, la casa de Dios, en el cual se juntaban, se hacían los cultos, los servicios en el Antiguo Testamento. Y hermanos, todo el mundo, todo Israel tenía que ir a la casa de Dios. Y la casa de Dios se dividía en tres partes, en tres lugares. Estaba en los atrios, ¿verdad? Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En los atrios solamente podían llegar lo que vienen siendo los creyentes que no tenían ningún pues actividad para servicio a Dios, ¿verdad? Y eran los más frillones y las mujeres también se congregaban en los atrios y principalmente en los tiempos que viene siendo la Pascua, ahí se juntaba muchísima gente que venía de otras partes también para que en ese lugar, en los atrios, se llenaban los atrios y había una multitud de gente en ese tiempo, ¿verdad? Y hacían sacrificios. Y los demás, pues en sus pueblos, en sus aldeas, había sinagogas y ahí se reunían cada sábado las sinagogas. Ahí se juntaban en las sinagogas, ahí escuchaban la palabra de Dios, pero en lo que viene siendo el lugar santo, entraban solamente lo que vienen siendo los varones, pero también los sacerdotes o levitas. Un levita tenía ciertas oportunidades, mis hermanos. Servía, cantaba, estaba aquí alabando a Dios, exaltando el nombre de Dios. Un levita allá adentro, ¿verdad? Y eso es lo que hacía el levita, pero eran sacerdotes, ¿verdad? De la tribu de Leví. ¿De qué tribu? Y el sumo sacerdote, hermanos, tenía que ser de los hijos de ¿quién? De Aarón, descendientes de Aarón. Ese tenía la oportunidad y el privilegio de entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Nada más el sumo sacerdote. El hombre, digamos, los levitas tenían el privilegio de estar allá afuera y llegar nada más al lugar santo. Pero un sacerdote tenía el privilegio de estar allá, venir al lugar santo y entrar al lugar santísimo, ¿va? Entonces había tres áreas en el cual en el tiempo del Antiguo Testamento de la ley así se manejaba el tiempo, ¿va? Y nosotros tenemos que tener cuidado porque ahora nosotros somos el templo del Señor, el templo de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Se cuenta una historia, mis hermanos, que había un hombre que tenía mucha compasión por los animales. Y ese hombre que tenía tanta compasión por los animales, un día se encontró una serpiente muy mal herida, casi a punto de morir. Y la agarró y la llevó a su casa y la metió en una jaula.
Ahí metía la mano, le daba su comida y la serpiente empezó a fortalecerse y un día metió la mano. ¿Y qué cree que pasó? Le mordió la serpiente. ¿Cuál es la moraleja, mis hermanos? Cuida lo que llevas a tu casa y también cuida a quién alimentas y a quién le das alimento. Cuida lo que tú llevas a tu casa, lo que metes a tu casa, lo que metes a tu cuerpo y a quién estás alimentando. Si estás alimentando tu espíritu, estás alimentando tu carne. Y tenemos que cuidar, porque tarde o temprano eso se nos va a venir y nos va a tratar de ¿qué? De dañarnos y lastimarnos tanto usted como yo. Así que en el tiempo de Salomón fue el que hizo el primer templo, Salomón. ¿Dónde lo hizo? ¿En qué parte sacrificó? Iba a sacrificar Abraham a su hijo en el monte. En el monte, estaban ahorita dando la clase. Moriat. En el monte Moriat. Ahí iba a sacrificar ¿quién? Abraham a su hijo. Y allí fue donde se levantó el templo, en ese lugar, mi hermano, mi hermana. Pero el pueblo se desentendió de Dios. Y el pueblo, hermanos, fue un caos. Después de la muerte de Salomón, se dividió el reino en dos partes, con Robán y con Jeroboam. Jeroboam tomó las 12 tribus, las 10 tribus, y Roboam tomó las 2 tribus. Roboam se quedó con la tribu de Leví y la tribu de Judá. Las 10 tribus se fueron hacia el norte, mis hermanos. Y ahí se levantó un templo, en donde, en Samaria, se levantó otro templo ahí en Samaria, porque estaba dividido el reino. Ya había dos templos, pero un templo tenían que ir al templo de Moriat. Tenía que ir al templo ¿de dónde? De Moriat. Y la gente juntarse allí en ese templo. No en el templo de allá, ¿verdad? Ahí sí había otro templo. Porque se acuerda que en los tiempos del Señor, ¿qué le dijo a la samaritana? Ustedes dicen que en Jerusalén, ¿nosotros dónde? Aquí en este monte debemos de orar. No, dijo el Señor. Créeme que la hora viene y la hora es cuando lo que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en qué? Y en verdad. Entonces la adoración tiene que ser ¿de dónde? Del alma, del espíritu, mi hermano. De adentro, de allí tiene que ser la oración. ¿A quién? Al Padre. Y hermanos, entonces el primer templo fue destruido. Y quedaron puras ¿qué? Ruinas, dice la palabra de Dios. En los tiempos de ¿quién? De los reyes. Nabucodonosor vino y destruyó el templo y quedaron puras ruinas. Se levantó el segundo templo con Nehemías y con Esdras. Se levanta el segundo templo y vuelven a edificar sobre las ruinas, porque ahí era el lugar donde tenían que volver a edificar, y vuelven a levantar. Lo más importante, hermanos, es que en los templos las piedras no tenían que tener ningún tipo de figura, ni de animales ni de personas. Tenían que estar así las piedras, lisitas adentro, ¿va? Para que no tuvieran la gente atención de quererse postrar ante esas imágenes y adorar esas imágenes. Tenían que aprender a adorar al Dios viviente, ¿verdad? Al Dios de la gloria, al Dios de poder. Tenía que aprender a adorar al pueblo, mis hermanos. Y de esa forma, de esa manera, es como el Señor estableció. Y después vino, mis hermanos, vino el tiempo, mis hermanos, en que pasaron los años, y en los tiempos del Señor Jesús y en los tiempos de Herodes extendió una parte del templo. En esa parte del templo que extendió Herodes, Jesús dijo una cosa a sus discípulos. Mateo 24:1, dámelo por favor, Samuel. Y 2. Dice lo que dijo el Señor. Mateo, ahí le dejé la hoja a la muchacha, yo creo que no te la dio, a lo mejor se la tiraron. Pero es Mateo 24:1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba... Léanlo todos, espérenme, todos juntos. Cuando Jesús, el templo, y se iba a acercarnos, sí, pues, para mostrarle los edificios. Dame el siguiente. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado.
Así que mis hermanos, el Señor sabía que eso iba a suceder ¿en dónde? En Israel. Y que ese templo, 70 años adelante, sucedió eso. Vinieron, invadieron, el general Tito Romano invadió y ¡fum! Lo tumbó también. El templo miró y quedó puras ruinas. Y el Señor sabía que eso iba a suceder más adelante, ¿verdad? Y que ahora Dios iba a apropiar del corazón del hombre. Y que el corazón del hombre iba a ser ¿un qué? Un templo, ¿qué? Diga conmigo, andante. Andante. Usted es un templo andante, hermanos. Dígale que usted es un templo andante que está a un lado de usted. Usted, hermanos, le pertenece al Señor. Dice la palabra de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. ¿Sois quién? Vosotros. Santo es. Así que en el Antiguo Testamento, hermanos, había un requisito para, aunque fueran hijos del linaje de quién, digamos de Aarón, había un requisito para ser parte de un sumo sacerdote, de acuerdo a la palabra de Dios. Y dame por ahí Levítico 21, del 17 al 24. ¿Cuáles eran los requisitos, mis hermanos? Vamos a estar leyendo en el Antiguo Testamento. Es para que usted vaya entendiendo y comprendiendo, mis hermanos, el mensaje. Dice el 21, Levítico. Dámelo por favor, Samuel. Ningún varón de la descendencia del sacerdocio de quién, Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer los ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará y ofrecerá el pan de su Dios. Dame el siguiente. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, dice. Pero no se acercará tras el velo si se acercara al altar, por cuanto hay que defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Dame lo siguiente. Y Moisés habló a Aarón y sus hijos y a todos los hijos de Israel. Dame el siguiente. ¿Ahí se acabó? Ok. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo y también tratando de ver claramente, vamos allí mismo atrasito del libro de Levítico. Dice, te dije del 17 hasta dónde? Hasta el 24. Entonces no leímos lo que viene siendo el 19. Sí, el 17, 24. Dice en versículo 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará a varón ciego, cojo, mutilado, y luego dice sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, que tenga nube de ojo o que tenga sarna y empeine o los testículos magullados. Ningún varón de la descendencia de Aarón, dice, en el cual haya que defecto se acercará y presentará las ofrendas, dice, para que no sea para que no sea contaminado el templo. Fíjese, hermano, qué tremendo, ¿va? Entonces, que hay una connotación, mis hermanos, ¿verdad? No podía acercarse, dice, ¿verdad? A la casa de Dios. Y hay una aplicación espiritual. Dice que no podía ser cojo, tenía que tener un caminar firme, mis hermanos, recto ante Dios. Tenía que caminar un ¿qué? Caminar firme y recto ante ¿quién? Ante Dios. No podía, hermanos, vacilar en la carne ni tampoco en el mundo.
tenía que estar sujeto 100% a la voluntad del Señor. Y luego dice mi hermano, no podía tampoco, dice la Escritura, estar ciego. Tenía que tener una visión, mis hermanos, o tenía un problema en los ojos, nube en los ojos, dijo de ahí también, ¿verdad? Tener una visión espiritual. Cómo ayudar, cómo levantar a la gente. Una visión espiritual tenía que tener ese hombre que presentaba la gracia del Señor y enseñaba al pueblo. 3, mi hermano. Dice la palabra de Dios que tampoco te podía tener el hombre o la mujer nariz chata, ¿verdad? Tenía que usar bien sus sentidos espirituales. Tener discernimiento espiritual o usar bien sus sentidos espirituales. No podía estar jorobado. Tenía que tener no tener pensamientos torcidos. Es lo que significaba. No podía ser enano, tampoco dice la Escritura. Debe tener un crecimiento espiritual. O sea, simboliza a alguien que no puede, venir a la iglesia un día o 2 o 3 y que no está aprendiendo la bendita palabra de Dios. Bíblicamente es un enano espiritual. No ha crecido, no ha madurado, no ha tenido una verdadera, una verdadera conexión con Dios. ¿Por qué? Porque él no quiere, porque ahora no hay excusas, mis hermanos. Usted tiene la Biblia completa, la Biblia lo va a dirigir, el Espíritu Santo lo tiene en su vida, en su corazón, y no hay ninguna excusa en ese tiempo. En aquel podía haber excusas, porque no tenían la Biblia completa. No, así que no podía ser enano. Sí, dice, sin costra, significa puros y limpios por dentro. Tenía que ser puro y limpio por dentro. Ni testículos, ¿qué? Mayugados. Ser capaces de producir fruto espiritual. Tienen que ser capaces de producir frutos espirituales. Y sabe una cosa, todas esas cualidades en Cristo Jesús, usted y yo las cumplimos, hermanos. Cumplimos todas esas cualidades que Dios está pidiéndole al pueblo. En aquel tiempo no las podían cumplir ellos, porque no tenían ni la palabra completa, ni tenían al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero ahora, hermanos, no hay ninguna excusa para usted, ni para mí tampoco, delante del Señor. Así que de esa forma, de esa manera, Dios llamaba en aquel tiempo a los sumos sacerdotes. Tenían que ser de la descendencia ¿de quién? De Aarón. De acuerdo al versículo que leímos ahorita, ¿verdad? Ninguno de la descendencia de Aarón, dice, que tenga estos defectos podrá participar ¿en dónde? En el sacerdocio. Allá, en los atrios, tiene que quedarse. No va a pasar ni siquiera al lugar santo. No va a pasar, hermanos, para venir y exaltar y glorificar el nombre de Dios. Así que estaban divididos, como le dije, en 3 partes. El lugar santo, mis hermanos, podía entrar, como le dije, las tres personas. Y este hombre, principalmente el sumo sacerdote, tenía que enseñar 3 cosas: la moral del pueblo, la ley judicial y la ley espiritual. 3 cosas que tenía que enseñar: la ley moral, la ley judicial con el gobierno y la ley espiritual. 3 cosas, hermanos, que sin duda también nosotros tenemos que enseñar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar. Y, hermanos, moralmente usted tiene que enseñar las cosas que a Dios le agradan y que le desagradan en la carne. Y su comportamiento a nivel judicial. Hoy hay leyes judiciales, hay leyes que nuestro pueblo tiene, hay que respetarlas. Hay que pagar el predial, hay que pagar su placa, hermano. Estás atrasado, tienes que cumplir, hijo, tienes que cumplir, hija. No estás cumpliendo con lo que el Señor te dice. Y espiritualmente, ser ¿qué? Rectos y ser también, hermanos, con una visión espiritual
que ayude, que bendiga nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Hermanos, nosotros tenemos que ir avanzando como creyentes, como cristianos. No tenemos que ser enanos espirituales. No nos debemos de quedar allí, mis hermanos. Así que, mis hermanos, esto es lo que en esto consistía lo que estos hombres tenían que hacer. Y el sumo sacerdote lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y la tenía que enseñar al pueblo, a la gente. Entonces, para cada uno había una demanda. Había una demanda fuerte para cada quien. Si era un levita y entraba, mis hermanos, tenía que entrar y santificarse. Y si era un sumo sacerdote, se dice que había una pila. Y en esa pila, hermanos, tenía que entrar previamente el sumo sacerdote, limpiarse y bañarse. Y estaba alguien ahí. Y lo que hacía, dicen que agarraba el pie y se lo ponía en la cabeza para que se hundiera totalmente el sacerdote y se limpiara de una manera simbólica, que tenía que limpiar su vida y su corazón antes de presentar la ofrenda y antes de entrar al lugar santísimo. Y así era tan estricto todo eso, hermanos, para que la casa de Jehová, decía no sé qué, no se contamine. ¿Cómo se puede contaminar la casa de Jehová? Pues, hermanos, con las cosas que traemos del mundo, con las actitudes carnales que nosotros queremos hacer y realizar, no siguiendo la palabra de Dios, no caminando conforme a la bendita palabra del Señor. Y es como podemos contaminar al hermano, la hermana. Chismes, hermanos, actitudes egocéntricas, soberbias, altivas, arrogantes, falta de compromiso con el Señor. Decía el hermano, ¿cómo decía la introducción que dijo el hermano Pablo? Deben dar un ¿qué? ¿Un paso de qué? Un paso de fe. Usted este año tiene que dar un paso de fe, hermano, hermana. Tiene que caminar en un paso firme delante del Señor. Tiene que aprender a tener una visión clara, mi hermano, mi hermana, de lo que usted quiere que Dios haga con su vida este año. Pero no te puedes quedar en los atrios. No te puedes quedar, hermanos, allá, ¿verdad? Tienes que llegar por lo menos al segundo punto. Y tienes que entrar por lo menos al lugar santo, mi hermano, mi hermana. Porque si te quedas allá, hermanos, allá solamente, ¿sabes lo que significa? Mi hermanos, una persona sin compromiso, sin visión y sin deseo de servir al Padre Celestial. Es lo que significa quedarse allá, mi hermano. ¿En dónde? En el atrio. Ese lugar, hermanos, solamente, mis hermanos, ahí no pasa nada, no sucede nada. No podemos, en ese lugar solamente la luz del sol, hermanos, es la que nos queda, la que podemos ver. Y esa luz, hermanos, la gente del mundo, lo que podemos ver unos a otros, nuestras espaldas, lo que hay a nuestro alrededor, es todo lo que podemos ver nosotros. Esto habla, hermanos y hermanas, del hombre natural, que se quedó en los atrios del templo, que no avanzó, y que solamente, hermanos, su meta es solamente tratar digamos, de agradar a su alma y su cuerpo. Así que es el hombre o la mujer que camina solamente bajo los sentidos naturales. El hombre natural, hermanos, dice la palabra en 1 Corintios 2:14, dámelo por favor. Y después te vas a 2 Corintios 5:7, por favor. 1 Corintios 2:14. Léalo conmigo. Pero el hombre, porque para él son ¿qué? Y no las puede entender. Se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando usted, hermano, se queda en los atrios, está representando al hombre natural. Y en las cosas naturales, hermanos, usted no se da cuenta cómo funcionan las cosas espirituales. Y usted solamente se agrada en venir y alabar a Dios, que no está mal, está bueno, hermanos, pero no está dispuesto a dar un paso de fe. Decir, este año voy a servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu. Y este año voy a ser una mujer, un hombre más involucrado en la bendita obra de Dios. Voy a ser una mujer más de oración, una mujer que ayune más,
una mujer que esté dispuesta a ser instruido, un varón que esté dispuesto a ser instruido. Ya basta hasta este tipo de vida que he llevado como un hombre natural. Ya basta, ya no quiero estar allá en los atrios, ya no quiero estar allá afuera. Quiero ver ahora la presencia, la gloria de Dios, la misericordia de parte de Dios. Quiero tener esa compasión que Jesucristo tenía por los perdidos, por la gente que estaba a su alrededor, como el Señor trataba de ¿qué? De anunciarles la bendita palabra de Dios y llegar a ciertas multitudes, no solamente para alimentarlas, sino para instruirlas, para enseñarlas. Voy a la otra aldea también a predicar allá, porque el Señor decía, para esto fui enviado, para anunciar, para predicar la bendita palabra de Dios. Y no nos podemos quedar ahí, hermanos. Tenemos que decir este año, voy a dar un paso de fe. Voy a dar un paso de fe. Este año voy a empezar a caminar rectamente delante del Señor. ¿Verdad? No tendré pies torcidos. No estaré enjorobado este año. No estaré con una nube, ¿qué? En los ojos. Y eso se necesita fe. Dame 2 Corintios 5:7, por favor. Fíjese lo que dice ahí 2 Corintios 5:7. Porque por fe, ¿qué? No por vista, hermanos. Ese es el hombre natural. El hombre natural anda ¿por qué? Por vista. No se guía por la bendita palabra de Dios. O de la palabra de Dios toma lo que él le conviene carnalmente, mundanamente. Pero lo demás, ¡pum!, no lo toma. Entonces, hermanos, ese tampoco, hermanos, será que fructífero. Ese hombre no será fructífero. Tiene, dice la palabra de Dios, testículos ¿qué? Mayugados, lastimados. No va a poder ser fructífero. Ese hombre, esa mujer no podrá dar ¿qué? Hijos espirituales. No podrá multiplicarse ese hombre, esa mujer, mis hermanos, porque tiene un problema grave en su vida. Está mal, dice, en su área interior. Y el segundo, mi hermano, un levita tenía que ir más allá. No solamente quedarse, él tenía que venir y servir en el templo. Y empezar ¿qué? A darle gracias, gloria a Dios. ¿En qué lugar? Diga conmigo, lugar santo. En el lugar santo. Él tenía que entrar al lugar santo y dejar el lugar, los atrios. Él iba a tener 2 accesos. Lugar santo, lugar, hermanos, y también los atrios. Pero había requisitos para eso, hermanos. Y tenía que ser ¿de dónde? ¿De la tribu? De Leví. Tenía que ser de la tribu de Leví. Y otro requisito, mis hermanos, tenía que ser también un hombre, una mujer. Bueno, mujeres no se aceptaban, puros varones, ¿verdad? Pero eso cambió, ¿verdad? Eso era el antiguo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto, mi hermano y mi hermana. Ahora Cristo abrió, ¿qué? ¡Fum! ¿Qué abrió? El velo. Cristo abrió el velo para que todos entráramos a qué lugar. Por eso nos hizo reyes y qué. Y sacerdotes. ¿A quién? A todo el pueblo. Todos nosotros tenemos el privilegio de entrar ahora, no nomás quedarnos allá o venir y tener acceso solamente al lugar que santo. Podemos también llegar al lugar santísimo, mi hermano. Entonces, en el Antiguo Testamento, un levita que tenía, mis hermanos, de repente, según Lucas capítulo 1, versículo 8-10, vamos a ver qué es lo que había. En Lucas capítulo 1, versículo 8-10, estaba ministrando Zacarías. Zacarías empieza a ministrar. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré? No, es 8, hijo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Tenía que tener requisitos. El segundo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ¿en qué? Dice, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, un levita podía entrar y ofrecer ¿qué? El incienso. El incienso, dice, pero de todos los que había, pues hermanos, era escogido uno de todos, ¿no? Y ahora le va a tocar a él, por decirlo así, al hermano Carlos. Y el hermano Carlos tiene que estar limpio, santificado
y también tiene que llegar a ese lugar, porque va a ofrecer ¿qué? El incienso. ¿Qué va a ofrecer? El incienso. Va a ofrecer el incienso, dice la palabra de Dios. Y cuando iba a ofrecer el incienso, vino el ángel y ¿qué? Y le dio palabra, hermano. Le dio palabra ¿a quién? A Zacarías. Y le dice que iba a tener un ¿qué? Un hijo. ¿Y quién cree que iba a ser ese hijo? El hermano Juan el Bautista. Nada más y nada menos el que iba a estar anunciando la venida del Mesías, mis hermanos. Iba a preparar el camino. ¿Para qué? Para que todos los israelitas recibieran al Hijo de Dios y todo eso iba a cambiar. Porque de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 24, 1 y 2, ¿qué dijo el Señor? ¿Ves todo esto? ¿Ves ese templo tan maravilloso, tan glorioso? ¿Ese va a ser qué? Va a ser derribado. Y no va a quedar, ¿qué dijo? Piedra sobre este templo, dijo el Señor. Entonces, hermanos, iba a haber una transformación, iba a haber un cambio. Y ya se notaba a través de la venida del Hijo de Dios. Iba a haber una ¿qué? Transformación, iba a haber un cambio. Iba a haber una transformación en el pueblo de Israel. Iba a ser un cambio total y completo y radical. Entonces, él tenía la oportunidad de llegar donde estaban mis hermanos, lo que se llama la menora. La menora es, mis hermanos, es el candelabro candelabro de oro. Entonces, ese candelabro de oro tenía ¿cuántos brazos? 7 brazos tenía. Y ellos ahí ponían el aceite y tenía que ser ¿de qué? De olivo puro, ¿verdad? Así que tenía que estar machacada bien, mis hermanos. Digamos, el olivo para sacar el aceite. Y eso es lo que tenían que hacer también los levitas, ¿verdad? Tenían que agarrarla y checar que fuera de lo mejor. No iban a traer lo peor. No iban a agarrar las frutas, las peores. No. Lo mejor para el Señor. Lo mejor para Dios. Y las agarraban y ¡fum, fum, fum! Hermanos, ¿por qué? Diga, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el aceite representa ¿qué? Al Espíritu Santo. Representa a Dios. Y hermanos, y ahí había una luz. Pero era la luz ¿de qué? Del candelabro. Solamente esa luz iluminaba con sus 7 brazos. Pero no tenía que faltar ¿qué? El aceite. ¿Se acuerdan de la parábola que el Señor dio de las 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas? Pues hermanos, ¿qué sucedió con las insensatas? No tenían aceite. No tenían aceite, mis hermanos. Y cuando vino el esposo, ¿qué les dijo el Señor? No las conozco. La insensatez del hombre natural, hermanos. Del creyente que camina en un estado natural y no está dispuesto a caminar en un estado espiritual y buscar más de la gloria, más de la presencia de Dios. Pues hermanos, se quedaron. No hubo otra cosa más que, ¡pum!, se quedaron y de esa forma, ese tipo de gente, de personas, no pudo irse al reino de Dios y al reino de los cielos. Recuerde que Dios está en todas partes. Dios conoce a cada uno de nosotros, mi hermano y mi hermana. Así que, ¿qué sucede, mis hermanos? Que muchos creyentes así son. Así que el sumo sacerdote, mi hermano, atravesaba los atrios, el templo, y una vez al año, hasta llegar al lugar santísimo. La única luz que había era así, recorría un poco la cortina. Pero si no la recorría, hermanos, la cortina estaba ¿qué? En oscura y tenía que depender solamente de la gloria del Señor. Tenía que ver la gloria de Dios, mi hermano. Dame Números 14:14. Era lo que hacía el sumo sacerdote. Números 14:14. Y los dirán a los habitantes de esta tierra. Está hablando Moisés de cómo ellos tenían que
proclamar la grandeza, la gloria de Dios a los habitantes de esta tierra, dice, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo que cara a cara, y aparecías tú, oh Jehová, y que una nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos, y en la columna de nube, y de noche en columna de fuego. Bueno, ese fuego tenía que manifestarse en el lugar santísimo para que pudiera ver el sumo sacerdote. Pero ¿cómo dice ahí? Dice que cara a cara aparecías tú. ¿A quién? Al sumo sacerdote. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Porque ahí estaba ¿qué? El arca del pacto, mi hermano. Y el arca del pacto tenía los panes, el maná, tenía la vara de Aarón, mis hermanos, y las tablas del pacto. 3 cosas tenía. Que Dios le había dado ¿a quién? A Moisés. Y la habían metido adentro, ¿dónde? Del arca del pacto. Y el arca del pacto representaba la presencia, la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, todo esto era solamente, como dice el libro de Hebreos, era solamente una sombra de lo que habría de venir. Porque ahora nuestra verdadera arca, pues es Cristo Jesús, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él tiene ahora la palabra, dijo, el que sigue mi palabra, el que guarda mis mandamientos, es lo que dice el Señor. ¿Y qué hace el Señor? No fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino mi Padre se los da a ustedes. ¿A quién le dijo? A los israelitas, ¿verdad? Capítulo 6 del libro de San Juan. Si no comen mi cuerpo y beben mi sangre, no tienen parte ni pueden entrar conmigo. Está hablando en un sentido simbólico, por supuesto, ¿verdad? Pero ellos lo entendieron mal, mis hermanos y mis hermanas. Así que de esa manera, ¿cómo entraban? Entonces, ¿qué representa el lugar de los atrios? A muchos creyentes que viven en lo natural, que no les interesa vivir, hermanos, en lo sobrenatural, que ni siquiera vienen a la casa de Dios, o vienen cada caída de año. A eso está representando. Creyentes, hermanos, que no se quieren ¿qué? Involucrar en la obra de Dios, que no quieren dar un paso ¿de qué? De fe, este año, porque el temor lo ha invadido. No, yo no soy digno, yo no quiero comprometerme, porque si me comprometo pues tengo que cumplir y no puedo cumplir aquí, cumplir allá. Nadie puede tener dos señores. Si Cristo es tu Señor, pues a Él tienes que obedecerle primero. Pero si el dinero es tu Señor, pues primeramente el dinero vas a obedecer, ¿verdad? Pero dijo el Señor claramente, ni uno puede tener 2 señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿a quién? Y a las riquezas, dijo el Señor, ¿verdad? Es palabra de Dios, hermanos. Así que no se moleste conmigo. Es lo que el Señor dice, ¿ve? Entonces, hermanos, ¿a quién representa mi hermano? Al hombre, la mujer natural que no quiere salir o no quiere dar un paso de fe y no quiere entrar al lugar, por lo menos al lugar santo, para ayudar, para servir dentro de la casa de Dios, donde Dios quiere que nosotros nos movamos en esta casa, en este lugar. Y, hermanos, muchos creyentes viven en el estado de cielo. ¿Solo viven bajo qué? Afanes, tratando con lo natural, viven en la carne, solo producen tinieblas y tropiezos. Por eso muchos están en tinieblas y están tropezando. Y también, hermanos, cayendo en las trampas del maligno. Están siendo ¿qué? Seducidos por el diablo, por el maligno. Vamos a ver qué nos dice allí. Segunda a los Corintios, mi hermano. Segunda a los Corintios. Dame por favor. Versículo 6 del 14. Segunda de Corintios 6. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. No os unáis con los incrédulos, porque con compañerismo.
¿Y qué comunión? Dame el siguiente, hasta el 16. ¿Y qué concordia? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Dame el siguiente. ¿Y qué acuerdo hay entre los templos de Dios y los ídolos? Porque vosotros, como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense, hermanos. Entonces son creyentes que quieren experimentar con el mundo, con gente que no es creyente, que gente que no es cristiana. Su convivio es más allá. Sus relaciones amorosas, morales, tienen que ver allá con el mundo. No esperan la gracia, la misericordia de Dios, porque viven en un estado ¿qué? Natural. Están allá en los atrios, mis hermanos, ese tipo de creyentes. Y Dios dice, no te traje para eso. ¿Verdad? Estás cayendo en la mentira del diablo. Beliat no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver las cosas del mundo contigo. No te unas en yugo, dice, desigual. Porque no hay qué. No hay compañerismo. La luz con qué? Con las tinieblas. No se llevan. El agua y el aceite no se llevan, hermano, hermana. Tienes que cortar ese tipo de relaciones con esa gente. Necesitamos que una visión espiritual, hermanos. Ser hombres y mujeres con una visión espiritual de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Y es por eso, mi hermano, mi hermana, que usted y yo este año debemos, como dijo la hermana Chayito, cambiar ¿el qué? El chip. Tenemos que cambiar el chip este año, hermanos. ¿Verdad? Quítese ese de la carne y póngase ahora el chip espiritual, mi hermano. Y empieza a caminar en lo espiritual. Amén. Muy bien. Así que, ¿qué produce? Tinieblas, tropiezos. ¿Y da lugar a quién? A Beliat. ¿A quién? A Satanás, ¿verdad? Le da lugar. La luz de la menorá o de los 7 brazos es representada por el Espíritu Santo. Significa el segundo nivel, mis hermanos. Pero ese nivel, hermanos, no lo vas a encontrar estando allá, mi hermano. Ese nivel tiene que tener una intimidad más cercana con Dios. Tienes que venir y buscar más la gracia, la misericordia de parte de Dios. Esto habla de ayuno, esto habla de oración, mi hermano. Esto habla de qué? De ser instruido por la bendita palabra de Dios, de aprender la bendita palabra de Dios. Y, hermanos, es lo que el Señor desea. Así que la luz de la menorá es representada por el Espíritu Santo. Es el nivel más ayuno, oración, intimidad con Dios. Así que, así como eres luz, dame de 1 Juan 1, 7 y 9. Entre más intimidad encontrarás el lugar santísimo. Si no, hermanos, no vas a encontrar el lugar santísimo. En lugar santísimo, ¿qué hacía Dios con el sumo sacerdote? ¿Hablaba qué? Cara a cara. Cara a cara. No vas a encontrar ese lugar, hermanos. No vas a ver al Señor hablando con tu vida o con mi vida cara a cara. Porque no estás dispuesto a buscarlo más. No estás dispuesto a negarte. No estás dispuesto a dar un paso de qué? De fe. Porque por fe andas, no por qué. Pues lógicamente en la palabra de Dios, en el mandamiento de parte de Dios. ¿Qué dice ahí 1 Juan 1:7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de... Dame el siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Dame el siguiente, el 9. Y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, hermanos, el pecado viene de una forma u otra. Por eso tenemos que limpiarnos, santificarnos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote antes de entrar? Va. Totalmente, tienes que zambullirte. No nomás el puro copete, no te laves el puro copete, ¿va? O el puro sobaco, porque sí, la ardilla sí te echas macizo, ¿va? Pero no nomás te echas aquí, sino todo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos,
Dios quiere que así todo totalmente nos entregamos a Él, mi hermano, mi hermana. Y que tengamos más que intimidad con el Señor. Hasta que Cristo, dice la palabra de Dios, sea que reflejado en cada uno de nosotros. Dijo el Señor, vosotros sois la luz de ¿qué? Y sois la sal de la tierra. Ustedes, hermanos, son los que pueden cambiar y transformar. Lógicamente, esa luz, ¿de dónde viene? Viene de Cristo, mis hermanos. Viene de Jesús. Es la luz que nos hace entender y comprender su grandeza, su gloria y su poder. ¿Y la sal para qué es, mis hermanos? Para contrarrestar toda corrupción. ¿De dónde viene la sal? De la palabra de Dios. ¿Cómo va a contrarrestar usted la palabra de Dios en el mundo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, será anunciada y será predicada. Del capítulo 5 y 6 del libro de Isaías, dice que la palabra va a entrar y va a gobernar en todo el mundo, mi hermano y mi hermana. Lógicamente, está hablando del milenio del Señor Jesucristo. Ahora bien, entre más intimidad, ¿qué? Más revelación, más iluminación, más obras sobrenaturales Dios va a empezar a hacer en nuestras vidas, en nuestras casas. Hermanos, no caigamos en el fuego, que muchos han caído en el fuego. Porque muchos, ¿qué hacen? Muchas iglesias no tienen intimidad con Dios. Y traen grandes predicadores, que no está mal. Pero no ayunan, no oran, no sirven. Siguen estando allá en los atrios, mi hermano. Y ahí no pasa nada. Porque Dios quiere usarlo a usted, hermano, a ella, a él, a mí también. Pero tenemos que aprender a dar un qué. Creer que Dios sí te puede usar, hermanos. Creer que eres alguien especial por parte de Dios. Y que tú tienes ahora la oportunidad de poder anunciar que eres la sal y la luz de este mundo. Tienes que creerlo, mi hermano, mi hermana. Porque si no lo crees, entonces estás ¿qué? Caminando ¿por qué? Por vista. Y no por fe en la palabra de Dios. Porque Él dijo, vosotros sois la sal ¿de quién? De esta tierra. Vosotros sois la luz de este mundo, dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con los otros. Y la bendita sangre de Cristo Jesús, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Continuamente nos está ¿qué? Santificando el Señor, mi hermano y mi hermana. Así que, ¿dónde se recibe esa iluminación? Hermanos, donde tú estás en lo más que intimidad. Es cuando tú llegas al lugar santísimo. Y es cuando el Señor empieza contigo a hablar cara a cara, hermanos. Y empieza el Señor a darte indicaciones grandiosas y poderosas. Entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? Cambiar el orden. El orden, hermanos, el Antiguo Testamento no bendijo a la humanidad. Pero Dios estaba utilizando al pueblo y le dio una ley. Y lo llamó de un hombre, Abraham, para levantar una nación grande. Pero resulta que el pueblo no logró. Por eso Dios, en las 7 dispensaciones, hermanos, y en esta dispensación hay un canto maravilloso. Ayúdanos a poner ese canto, Samuel. ¿Verdad? Divina gracia. Y la divina gracia, hermanos. Y no sé si tiene letra, lo vamos a cantar todos juntos. ¿Sabe quién lo hizo ese canto, hermanos? Hace más de 1500 años. No, más de 500 años. Fue Martín Lutero. Martín Lutero lo escribió. Martín Lutero fue el que se opuso con 95 tesis en contra de Roma, del Papa. Tuvo 95 desacuerdos. Era él un monje, no era sacerdote, era un monje. Pero encontró en Romanos capítulo 1, mas el justo por la fe vivirá. Y decían ellos, es que tienes que ser
penitencias, tienes que confesarte. Y dijo, no, eso no dice la Biblia. Eso no enseña la palabra de Dios. Y le dijeron, retráctate, Martín. Si me lo comprueban con la palabra de Dios, me retracto. Porque mi corazón está cautivo a la palabra de Dios. E ir en contra de la palabra de Dios es ir en contra de ¿quién? De Dios. Fue el mensaje que él les habló. Dámelo, por favor, el canto, por favor. Hermano Samuel. Ayúdeme, por favor, hermano Samuel. Entonces, hermanos, ¿qué estamos aprendiendo nosotros? Que todo iba a cambiar. El Señor sabía que ese templo iba a ser, ¿qué? Destruido. Porque era, ¿qué? Era la idolatría para el pueblo. El pueblo, hermanos, se sentía en las nubes. De hecho, era considerado una de las 7 maravillas de aquel tiempo, el pueblo de Israel. El templo, perdón, de Israel. Y no, el pueblo, hermanos, se enorgullecía. Pero a Dios no le interesa eso, hermano. A Dios le interesa el corazón, le interesa la transformación espiritual. Que seamos transformados, cambiados y guiados por su bendita palabra. Póngase de pie, hermanos. Vamos a cantarlo. Fíjese cómo lo cantó este hombre. Incline su rostro, hermano. Y ore al Padre. Y dele gracias al Padre en esta hora. Por su grande amor y su grande misericordia, mi hermano y mi hermana. Porque éramos indignos. Y nos permitió cambiar. Y nos libraste, Señor. Nos has comprado con tu bendita sangre. Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido tu amor y tu misericordia. Ten compasión de nosotros, Padre. Y también por aquellos, Señor, que ni siquiera ya los atrios quieren venir, Padre. Aquellos que han abandonado, Señor, tu gracia y tu misericordia, Padre. Perdónanos, Señor. Bendice a mi hermano, mi Dios, a mi hermana. Que tu palabra nos haga entender, Padre, cuánto necesitamos tu amor y tu misericordia, Padre. Y cuánto necesitamos cambiar también nosotros, Señor. Llévanos, Señor, a una comunión más profunda contigo, Señor. Por lo menos permítenos servirte, Señor, como lo hacían los levitas, Padre. Y que podamos hacer las cosas para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Padre. Enséñanos, Padre, a vivir de acuerdo a la justicia tuya, Señor. Y cuidar nuestra casa porque es el templo del Espíritu Santo, Padre. En el nombre tuyo te damos gracias, Padre, y te damos alabanza en esta hora. Enséñanos a vivir para ti, Padre. Perdónanos, Padre. Yo me siento, mi hermano y mi hermana. Así que, mi hermano, la palabra de Dios nos dice, 1 Tesalonicenses 5:23, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y luego dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, mi hermano. Vaya conmigo al capítulo 1 de Apocalipsis. Y en el Apocalipsis 5, 1:20, fíjense lo que dice ahí.
Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro de las 7 estrellas son los ángeles, los 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7. Ahora el 2:5 dice, recuerda por tanto y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tú Candeleros de su lugar. si no te hubieses arrepentido. Hermanos, Dios nos invita a que caminemos rectamente y que este año podamos dar ese paso de fe. ¿De qué? De servirle más, de buscarlo más, de que usted se esfuerce un poco más, hermanos, en buscar la presencia, la gloria de Dios. Así que le invito, mi hermano, a que usted lo haga para gloria y honra y alabanza del Padre. Dice 1 Tesalonicenses 5:23 que usted y yo tenemos que guardar nuestro cuerpo, alma y espíritu, y dice, ser que irreprensibles hasta cuándo, hasta el día del Señor, hasta que Cristo venga. Así que el cuerpo visible es el ojo humano, lo que puede ver. El alma, hermanos, puede ver, pero ahí, hermanos, empieza ¿qué? El pensamiento, el razonamiento y la iluminación. ¿En dónde? En el alma. El pensamiento, razonamiento, pensamientos. El lugar santo, que viene siendo el lugar santísimo, es lo oculto a todo ojo humano y a todo ¿qué? Razonamiento humano. Pero ahí se empiezan a generar todas las bendiciones para su vida, para su alma y para su espíritu. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Allá donde el ojo humano no te ve, hermanos. Donde ahí, hermanos, no haces las cosas para ser visto por los hombres. Ese lugar lo haces para honrar, exaltar el nombre de Dios. Así que la palabra dice que nosotros debemos hacer las cosas para su gloria, para su honra y para su alabanza. Por algo escribió ese canto Martín Lutero, mis hermanos. Y ha impactado mucho, ¿verdad? Porque es un canto que realmente nos hace recordar que éramos indignos, hermanos. Pero por la gracia de Dios, porque es el tiempo de la gracia, ¿verdad? Donde Dios otorga bendición, salvación, que vengan todos a su reino. Y sabe una cosa, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que anunciar estas virtudes, hermanos. Esfuércese para que este año abra su casa. Si empieza en una casa de paz con 2, 3, no importa. Invite a sus vecinos, invite a sus amigos, invite a la gente ahí, hermanos. Que no quede por nosotros, que no les hablamos, que no les compartimos la palabra de Dios. Muchos están profetizando un año difícil, duro. Un año en el cual va a haber muchos problemas y muchas dificultades, hermanos. Y mucha hambre también. De hecho, pues, imagínense lo que va a pasar. Ya sé, Estados Unidos, quién sabe México, si se va, cómo va a responder. Canadá, no sabemos, hermanos. Pero una cosa sí sabemos, que ya todo se fue a las nubes. Y que va a haber mucha escasez también. Hermanos, los tiempos de hambre van a empezar fuertemente. Pero el que esté bajo la presencia y la gracia de Dios, dice, no tendrá falta de ningún bien. El Señor estará al pendiente, pero hay que buscarlo más. No se quede allá, hermanos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo servir? Para agradarle a mi Señor, a mi Cristo, aquel que dio todo por mí.
¿qué puedo hacer? Pues ahí empieza, hermanos. Únase a la obra del reino. Amén. Amén. Muy bien.